Bueno, vamos a empezar a ver entonces nuestro primer tipo de movimiento, que es el movimiento uniforme, ¿sí? MU. Este movimiento uniforme tiene una característica especial y primero que todo, para poder hablar de movimiento tenemos que definir cuándo un cuerpo se mueve. Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que esto, por ejemplo, es una carretera, ¿sí? Es una carretera totalmente horizontal, es un movimiento horizontal. Y tenemos una carretera y vamos a definir en esa carretera dos puntos, el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces definimos esos dos puntos en una carretera. Cuando un cuerpo se mueve, entonces si tenemos una partícula, por ejemplo, hablemos de un auto, y este auto, digamos que está en este caso en el punto A, y queremos que este auto se mueva hacia el punto B, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se dice que hay movimiento? Cuando hay un cambio de posición, cuando vemos que este automóvil pasa de un punto A a un punto B. Si hay un cambio de posición, entonces estamos hablando de movimiento. Cuando no hablamos de movimiento, cuando el cuerpo nunca pasa del punto A, ¿sí? Entonces ahí no hay movimiento. Entonces en este caso estamos hablando de que hay un movimiento cuando hay un cambio de posición, cuando pasamos de una posición a otra. Para que suceda este fenómeno de cambio de posición, o sea, que haya un movimiento, debe suceder algo muy importante. Primero, que entre A y B se va a recorrer una distancia. Y la distancia en física la vamos a determinar o la vamos a simbolizar por la letra X. Entonces vamos a decir que X es distancia. Esa distancia que se recorre en el movimiento. Esta distancia X es la que hay entre A y B. ¿En qué unidades se puede medir la distancia? Para nuestro estudio en estos momentos, la distancia la vamos a medir en metros. ¿Sí? Vamos a medirla en metros. Podemos medirla en centímetros, en kilómetros, en yardas, en millas, pero vamos a trabajar en este curso en metros. Entonces, primer variable que se utiliza en el movimiento, la distancia recorrida. Ok, para que se recorra esa distancia, este automóvil debe tener una variable llamada velocidad. La velocidad incide en ese recorrido, o sea, recorrer esa distancia. Y esa velocidad varía dependiendo el tiempo que se tarde de ir del punto A al punto B. O sea que otra variable importante es la variable t, que se le denomina t es tiempo. En nuestro estudio de este curso vamos a trabajar las unidades de tiempo en segundos. ¿Sí? Esas van a ser las unidades de tiempo, segundos. Ok, entonces es el tiempo que se tarda en recorrer la distancia X que hay entre A y B. Este tiempo puede ser pequeño o puede ser grande. ¿De qué varía? ¿De qué depende de que este tiempo sea pequeño o grande? Depende de la velocidad con la cual se recorra esa distancia entre A y B. O sea que la tercera variable que se utiliza en este tipo de movimiento es la velocidad. La velocidad la vamos a medir en nuestro ejercicio de este curso en metros sobre segundo o dividido entre segundos. Se simboliza entonces como m sobre s, metros por segundo. Se puede medir en kilómetros por hora, se puede medir en yardas por segundo, en pies, pero las unidades que vamos a trabajar en nuestros ejercicios va a ser metros sobre segundo. ¿Sí? A lo sumo también podríamos trabajar como kilómetros por hora, porque recordemos que el tiempo también se puede medir en horas. ¿Sí? Entonces podría suceder eso. Y la distancia también se podría medir en kilómetros. ¿Sí? Es importante que eso lo tengan pues claro, que esas unidades son importantes. Entonces, en el movimiento uniforme hay tres variables a saber, que son la variable distancia, es la distancia que hay entre dos puntos en los cuales se está estudiando el movimiento. ¿Sí? Está la variable tiempo, el tiempo que se tarda de ir entre A y B, y la variable velocidad. ¿Por qué se llama movimiento uniforme a este tipo de movimiento? Por una cosa muy sencilla, y es que esta velocidad siempre es la misma. La velocidad que hay entre A y B, este auto tiene entre A y B para recorrer esa distancia en un tiempo determinado, siempre es la misma, nunca va a variar. O sea que es una velocidad uniforme.
es un movimiento uniforme, o sea que la velocidad es constante, no cambia. Esa es la característica del movimiento uniforme, que no hay variación en la velocidad, siempre es la misma. Es como si un automóvil saliera de Villa Gorgona y se fuera para Cali y se fuera siempre a la misma velocidad. Ejemplo, 60 kilómetros por hora, ni acelera ni se detiene, siempre a la misma velocidad. Se diría entonces que ese movimiento es uniforme porque la velocidad es constante. ¿Qué variables entonces se trabaja? Utiliza la variable distancia, la variable tiempo y la variable velocidad. Son tres variables que se utilizan en este tipo de movimiento. Vamos a definir unas pequeñas ecuaciones o fórmulas matemáticas para poder encontrar esto. La distancia, entonces, de acuerdo al movimiento uniforme, no es otra cosa más, que la velocidad multiplicada por el tiempo. Si usted quiere encontrar la distancia teniendo la velocidad y el tiempo, la multiplicación de estos dos valores, ¿sí?, me dan la distancia. O sea que esta fórmula me ayuda para encontrar la distancia recorrida sabiendo cuánto vale el tiempo y cuánto vale la velocidad. Solamente es multiplicar esos dos valores. El tiempo, ¿sí?, entonces no sería otra cosa más, ojo, que la distancia dividida entre la velocidad. Esta formulita me sirve para hallar el tiempo transcurrido en un movimiento entre A y B, sabiendo cuánto distancia se recorrió y a qué velocidad iba el automóvil o el objeto. Y para hallar la velocidad, la fórmula que se va a utilizar es distancia sobre tiempo, ¿sí? Distancia sobre tiempo es la fórmula utilizada para poder hallar la velocidad con la cual va un automóvil que recorre una distancia y en un tiempo determinado. Esas serían, digamos, las tres fórmulas que me sirven a mí para hallar cualquiera de esas tres variables que implican el estudio del movimiento uniforme.